La conferencia anterior se las recomiendo. Di un resumen muy claro acerca, número uno, de lo que está pasando en Siria. Lo que sucedió hace 1 o 2 semanas, que es un evento inusitado, admirable, increíble, asombroso, que nadie, ni comentaristas, escritores, mucho menos, desde luego, politólogos, ni cristianos, ni yo siquiera, o los que estudiamos las profecías, íbamos a poder imaginarnos que Rusia se iba a salir de Siria junto con Irán. Simplemente porque Rusia tenía ahí en Siria la única base naval en el mar Mediterráneo. Y pues durante muchos años estuvo tratando de enseñar de que Rusia, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que se describe la guerra famosa de Gog y Magog, era Rusia. Y con esto, ¿verdad?, viene a desbaratarse todo aquello que se había construido como una interpretación, ¿verdad?, que dice la Biblia en 1 Corintios 8, lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Entonces, mientras más avanzamos hacia la culminación del plan de Dios, más luz comenzamos a entender, y lo mismo pasa con la educación primaria. Cuando llegas a la primer año de primaria, comienzas a iniciar a sumar, pasas a restar, pasas a dividir, raíz cuadrada, llegas a la secundaria, álgebra, y mientras más vas avanzando, ¿qué cosa? Más vas abriendo el entendimiento sobre las matemáticas. Cuando estudias un idioma, el japonés, inglés, la A, la B, la C, lo mismo es con la Biblia. En la Biblia hay niños, hay niños cristianos, otros están en la secundaria en la Biblia, muchos de ustedes en la preparatoria, otros en la universidad, pero nunca nos vamos a graduar hasta que estemos con Él. Y todavía seguiremos aprendiendo con Él. Entonces, este conflicto en Siria es muy importante, es muy interesante, porque las profecías bíblicas han comenzado a cumplirse con una velocidad inusitada. Vean rápidamente en Romanos capítulo 9, un versículo muy interesante al respecto. Romanos capítulo 9, versículo 28. Romanos 9, 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En otras palabras, esta palabra prontitud, que es la palabra griega suntemos, significa con velocidad inesperada, vertiginosa, cuando menos nos demos cuenta. Y esto que pasó en Siria, vuelvo a repetir, fue inusitado. Nadie podía imaginarse que esto iba a suceder. Y sucedió en menos de 10 días. En 10 días ya estaban los grupos rebeldes, financiados por Turquía y por Qatar, habían tomado Alepo, Hom, hasta que llegaron a la ciudad de Damasco, que es la capital. Pero sucedió tan rápido todo, y así van a seguir sucediendo los eventos en el mundo. De repente Putin comienza a invadir Ucrania, ahora China quiere invadir Taiwán, Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur, y estamos en un mundo muy conflictivo, donde muchos intereses políticos y económicos se están llevando a cabo. Y necesitamos esta guía que es la Biblia, para que no perdamos el camino. Toda esta semana me hablaban, me decían, oiga, por favor, denos una opinión, grabe un programa, porque tantas opiniones de lo que pasó en Siria, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y una de las cosas que he aprendido al enseñar la Biblia, y después de que sucede un evento, es no precipitarnos en decir qué está pasando. Por ejemplo, cuando derramaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Decían que era
la Babilonia de Apocalipsis 18 que estaba cayendo. Cuando las lunas de sangre aparecieron, se está cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Y se adelantan tantas personas con el propósito de tener seguidores, de con un amarillismo profético no sano, viciado completamente, cantidad de redes sociales y cristianos y no cristianos con otros motivos equivocados para poder llamar la atención. Y hasta este día Dios me puso en mi corazón no solamente dar un reporte, sino es tan profundo esto que Dios puso en mi corazón dar una serie. O sea, varias conferencias, no sé, 4, 5, 6, vamos a llevar a cabo para poder tener el panorama completo, porque creo que va a ser una de las series más importantes que he compartido en donde se encuentra el mundo actualmente y lo cerca que estamos de las profecías de que Cristo viene en cualquier momento por nosotros. Veamos en primer lugar en esta tarde lo siguiente. No cabe duda que Dios, el Espíritu Santo, ha comenzado a revelar que el Islam jugará un papel central en los eventos de los últimos tiempos. Me escucharon muy bien. Las últimas naciones con las cuales Cristo va a pelear en la guerra del Armagedón serán naciones islámicas. El grupo de naciones que va a formar el anticristo serán naciones islámicas. Y cuando comenzamos a entender, por ejemplo, 1973 aproximadamente, Irán se lleva casi a 200 personas como rehenes a Entebbe en África y entran a la embajada americana, los amarran a todos y por primera vez comenzó a sonar el nombre de Irán. Un grupo impresionantemente entrenado de judíos, entre ellos el hermano del actual ministro Benjamín Netanyahu, fue el único en morir en ese rescate en Entebbe, África, cuando fueron impresionantemente en la noche, llegaron con los aviones, sin que nadie se dio cuenta, se imaginan, rescataron a 202 casi diplomáticos y ciudadanos americanos. Y el primero en bajarse el avión fue Natán, el hermano del actual ministro Benjamín Netanyahu, y fue el único que mataron. Entonces, este estudio que vamos a ver nosotros tiene como propósito que tengamos una comprensión mucho más profunda, vamos a ahondar, vamos a hacer pozos ahora sí, acerca de cómo se están desarrollando, con qué rapidez, con qué velocidad va el mundo, que es tan rápido que mucha gente se va a quedar así y va a decir, ontoy. Y como en los días de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento y no entendieron. Bueno, ¿qué hay de malo comer, beber y darse en casamiento? Eso no son pecados. No dice la Biblia como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de cuando los Nefilim y los ángeles se mezclaron con mujeres en el diluvio, antes del diluvio. Dice, comían, bebían y se iban en casamiento. O sea, cuando todo esto comienza a suceder, el mundo no va a estar preparado. Cada quien en su rollo, ¿verdad? Me meto en mi círculo. Yo soy doctor, pues nada más, doctor, mi clínica, abogado, yo soy nada más, vendo tortas, nada más me preocupa vender mis tortas, dinero, poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Y comenzamos cada quien a formar una cárcel individual como seres humanos, donde nos comenzamos a desalinear y a olvidar, número uno, de nuestra familia, que es la principal responsabilidad para un varón cristiano, principalmente para nosotros los varones, a quienes Dios nos ha encargado nuestra familia, de darles a nuestros hijos un buen ejemplo. Mi esposa tiene que ser la reina, y te dice Dios, ay de a ti, Pancho Pistolas,
El día que le pongas una mano a tu esposa, el día que dejes de ser caballero con ella, el día que dejes de tener detalles con ella, el día que cuando se suba al carro ya no le abres la puerta para que se suba, sino al revés, la quieres que se vaya en la cajuela. Ya tienes meses o años que no le mandas un ramo de flores, ya no le dices amor. Y cuando llegamos a ese punto en la vida, porque estamos tan enfrascados nada más, business, el negocio, hacer dinero, etcétera, etcétera, y se nos olvida lo principal, nuestros hijos, ya hace mucho que no te vas con él a patinar, al boliche, a ver una película con tu hijo, con tu hija, etcétera, etcétera, comenzamos a creer que somos cristianos. Y que con venir el domingo a la iglesia es suficiente. Y es el tiempo en que Dios comienza a sacudir todas las cosas para mostrarnos que la familia tenemos que ponerle la principal prioridad en nuestra vida cristiana. Y cuando hagamos eso, podemos entender y podemos agradar a Dios. Entonces, yo le digo a mis pastores continuamente, la iglesia y el ministerio no es nuestra prioridad, es mi esposa y nuestros hijos. En cuarto lugar, el ministerio. Igual en tu trabajo, tu clínica, tu bufete jurídico, tu pastel de tortas, tu pastel de chile, tu tienda de chiles rellenos, tu taller de carpintería, de mecánica, no es tu prioridad. Tu prioridad es tu esposa y tus hijos. Y Dios va a bendecir tu negocio o en lo que estás involucrado cuando tú le des prioridad a tu familia. Nunca se te olvide eso, porque es la palabra de Dios. En Daniel capítulo 12, vean ustedes Daniel capítulo 12, Dios le reveló al profeta Daniel que la verdadera comprensión de sus profecías, de todas las que Dios le dio a Daniel, permanecerían selladas hasta el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Daniel 12, versículo 4 y versículo 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y séllalas, o sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento se aumentará, que son evidencias que hemos visto en el siglo XX. Del burro, brincamos casi en 6,000 años al motor de gasolina, hasta el siglo XX. 1904, 1905, el primer carro modelo Ford, que corría 25 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Albright intentan por primera vez volar. Del burro brincamos al motor de gasolina en menos de 50 años del siglo XX. Se inventa la gasolina, se inventa la penicilina, la fisión nuclear de las bombas atómicas, el hombre llega a la luna, la primera plataforma especial, el internet, el iPhone, los chips, todos los inventos que en toda la historia no se alcanzaron en el siglo pasado. Y entramos al siglo XXI y vamos, verá como cohete, ya que Marte, la robotización, la agenda esto, la agenda que acá, que por aquí, estamos en un mundo pero que va a una velocidad impresionante y toda esta tecnología el mundo la está usando desgraciadamente para el mal. Todo tiene una tendencia a la descomposición porque los seres humanos sacan de la ecuación a Dios y a su familia. Y nada puede funcionar si mi familia está mal. No voy a alcanzar nada en la vida y si lo alcanzo sin mi familia, las bendiciones, ya tengo dinero y ya llegué a gobernador y ya soy diputado y ya soy senador y ya soy presidente de la república. Aunque llegues a la cúspide y a la punta de tu éxito y te sientes allá arriba como Dios y como trono, si pierdes tu familia, se convierte todo eso en maldiciones. Dios convierte en maldiciones
Cuando tú llegas a, es lo que querías, te lo voy a dar, ya querías un puesto, querías esto, querías fama, querías publicidad, querías ser un artista que te conocieran todos, vendiste tu cuerpo, vendiste esto, aquello, todo lo que tú hiciste, lo sacrificaste a tu familia para estar donde tú estás. Pues ahora que tú alcances eso, voy a darte una lección. Te vas a dar cuenta que no vas a poder disfrutar nada de lo que has alcanzado, porque Dios no puede ser burlado. Qué lección tan importante Dios nos da. Sella las palabras hasta el tiempo del fin. Versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras, lo vuelve a repetir, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto fue escrito hace 2600 años. Daniel, van a pasar 2600 años. Van a pasar 2600 años y nadie lo que te acabo de revelar lo va a entender. Pero en el tiempo del fin, el Espíritu Santo va a abrir y quitarle los sellos. Y la generación que viva en el tiempo del fin van a entender. Como lo estamos comprendiendo y nosotros somos esa generación. Gracias a Dios. Dios ha comenzado pues a darnos entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, para que no permanezcamos ignorantes de su voluntad. Al contrario, es el tiempo de volvernos a Dios, el tiempo de examinar nuestra vida, cómo está mi relación en mi matrimonio, cómo está nuestra relación con mis hijos, cómo están mis relaciones con mis padres, ustedes como jóvenes. Es tiempo de poder arrepentirnos y de volvernos a Dios con todo el corazón. Las increíbles, vamos a ver en esta serie, las increíbles similaridades entre las doctrinas islámicas de los últimos días y las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Es increíble. Y claro que si tú no conoces la teología del Islam, casi nada del Corán, pues lo que oímos de los musulmanes es muy reducido, muy limitado. Pero cuando comenzamos a profundizar qué es lo que ellos creen, comenzamos a entender por qué tomaron Siria, por qué se levantó el grupo Al-Qaeda, ISIS, los Hezbollah, los de Hamas, los talibanes en Afganistán, Pakistán. Comenzamos a entender que la mente de los que viven en el Oriente es diametralmente opuesta a la mente de nosotros que vivimos en el Occidente, el continente americano y en Europa. Pensamos completamente diferente como piensan ellos. Por ejemplo, dentro de la ley Sharia, que es el Islam, una mujer musulmana no se puede casar con un hombre musulmán, pero los hombres sí. Los hombres sí se pueden casar con mujeres no musulmanas. En la ley Sharia, si una mujer comete adulterio, el esposo le puede cortar la cabeza o matarla a pedradas. Cualquiera de las dos cosas. Dentro de la ley musulmana se les ha prometido a los hombres, no a las mujeres, que si mueren como mártires van a esperarlos 72 vírgenes allá arriba en el cielo, porque le prometió eso Alá a Mahoma. Y por eso los hombres se avientan a morir como mártires. Pero pregunta, ¿por qué las mujeres también hay mártires musulmanas que también se ponen bombas para morir como mártires? ¿Cuál es su motivación de esas mujeres? Simplemente el miedo. ¿Por qué? Porque Alá le dijo a Mahoma que las mujeres, que el infierno estaba lleno de mujeres. Y que la única forma en la que iban a librarse del infierno era muriendo como mártires. Vean ustedes el pensamiento, ¿verdad?, troglodita, prehistórico, irrazonable para nosotros en el occidente, de cómo piensan ellos. Entonces, cuando comenzamos a entender la forma de pensar de ellos, entendemos que son ellos los que quieren llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Porque el plan del Islam es el siguiente. Todo el Medio Oriente, vamos a ver, Egipto, Jordania, Siria, Irak, el Líbano. Son 5 naciones principalmente árabes alrededor de Israel.
Y podemos ya agregar, bueno, las que están juntos, ¿verdad? Que son ya Irak, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Pero el plan de ellos es que el Medio Oriente tiene que ser dominado por ellos. Pero hay un problema muy grande, que en medio de ellos está Israel. Israel piensa como nosotros los occidentales. Israel tiene una religión que no es como la de ellos. Israel tiene tradiciones culturales judio-cristianas como las de nosotros los occidentales, que no es la de ellos. Israel tiene una política, es la única nación democrática. Y allá todos son dictaduras. Y casi siempre gobiernan los ayatolas como en Irán o los movimientos religiosos. Entonces es un estorbo Israel en medio de ellos. Y desde que llegaron en el 48 su objetivo es exterminarlos. Porque son el patito feo en medio de un grupo, de una pandilla que no quiere juntarse con ellos. Y su objetivo es exterminar el Estado de Israel. Cuando comenzamos a entender todo esto, comenzamos a entender de qué forma, por ejemplo, ahora el 7 de octubre del siglo pasado, siglo XX, 7 de octubre, entraron más de 2,000 terroristas a Israel, rompieron los sensores de la frontera con Gaza y entraron a matar a 1,200 judíos civiles y llevarse rehenes a 250 personas. Entraron a las casas de los judíos, mataron a los bebés, mataron a los hijos, violaron a todas las mujeres, les abrieron de acá hasta acá a las mujeres, a los hombres las mataron enfrente de ellos, hicieron una masacre satánica, cruel, sanguinaria, inmunda. Y después, cuando Israel va a perseguirlos a Gaza, Israel manda aviones a Gaza, aventando cantidad de panfletos y de recados: por favor váyanse al sur de Gaza porque vamos a entrar a buscar a estos criminales. Cualquier país haría lo mismo. Entran a México o cualquier frontera y matan aquí a mexicanos. El gobierno tiene la responsabilidad de proteger nuestra propiedad y nuestras libertades individuales. Cualquier gobierno en el mundo tiene esa responsabilidad, defender a sus ciudadanos, que no vuelva a suceder lo mismo. Y eso fue lo que hizo Israel. Y cuando comenzó la persecución, pues entraron a Gaza y encontraron que los terroristas de Hamás no traían la ropa como en las guerras normales. En la Segunda Guerra Mundial los americanos estaban vestidos de verde, los alemanes de negro. Entonces tú sabías quién era tu enemigo, ¿verdad? Si era alguien con el casco negro, es un alemán, tírale. Pero aquí entran y todos están vestidos de civiles. Entonces entran a una casa y la señora está sentada con su abrigo, con su zarape de Saltillo, no sé de dónde, con la ametralladora aquí guardada. Los jardines de niños llenos de bombas, lanzabombas. Los mercados llenos de lanzabombas a propósito, para que cuando Israel hiciera algo los acusaran de genocidio. Los acusaran de que son víctimas. Y todas las estadísticas y la narrativa que se publicó en los medios de comunicación provenía del grupo terrorista Hamás. Todo esto es muy importante porque mientras vamos entendiendo, vamos a darnos cuenta de dos cosas. Por un lado, el mundo entero, todos los medios de comunicación, todos los medios de radio, a teatro, Hollywood, etcétera, etcétera, están controlados por Satanás. 1 Juan 5:19. El mundo está bajo un poder maligno. Hay una influencia, una energía que está controlando a los seres humanos, desviándonos, tratando de volvernos locos, de que no creamos la verdad, que sigamos en la vida de pecado que llegamos viendo para acabar en el infierno. Y cuando venimos a la Biblia y recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos saca del mundo, dice, fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de la luz. Y ahora estamos bajo la luz, ahora tengo luz, ahora ya sé dónde estoy, ya sé quién soy ahora. Ahora entiendo, mira, el mundo no lo había visto yo así, a mi familia yo no la había visto así. Yo no sabía que a mi esposa no es tómala y déjala,
que no es mi sirvienta como decían los griegos, ni tampoco para la cama nada más. No, ahora me doy cuenta que es el objeto más sagrado que tengo después de Dios, mi esposa y mis hijos. Ahora mi trabajo va a ser para ayudar a Dios. Comenzamos a cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Si es que la has cambiado ya, si es que te llamas cristiano. Porque si no hay un cambio radical y una forma diferente de percibir la vida, eres religioso. Eres pura religiosidad, pero tu vida no ha sido transformada por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Entonces ahora comenzamos a ver las cosas como son y a darnos cuenta que todos son mentiras. Las narrativas de los gobiernos, la diplomacia de los gobiernos, el propósito y motivo equivocado de las guerras, hacer dinero, intereses políticos, que todo mundo defiende, no hay nadie ya con convicciones, ya no hay verdades absolutas, hay verdades relativas. Ahora mi verdad, mira, es esta, y tú tienes tu verdad, Pancho. ¿Sabes una cosa? Pues yo soy gay y me vas a respetar, y tú no eres, no hay ningún problema, respétame. Claro, no te respeto, no me voy a meter contigo, pero ¿sabes una cosa? Yo estoy bien. Ese es el punto de vista relativo, donde la persona puede comenzar a creer que yo puedo determinar qué es bueno y qué es malo. Cuando el expresidente Ronald Reagan aterrizó una vez en Washington, se acercó un periodista de CNN, por cierto, y le preguntó qué él pensaba del homosexualismo. Y el presidente Reagan le contestó al periodista: no importa lo que yo piense, sino pienso como lo que la Biblia dice. Las opiniones de los hombres, pues yo pienso esto, ¿qué importa? Ay, pues ahora a los que hay que escuchar son a los artistas de Hollywood. Ahora todos los artistas de Hollywood los ponen o de presidentes o los ponen deportista y la fulana de tal y Taylor Swift y y el otro y tal, y George Clooney dijo que es Trump. ¿Quiénes son ellos? Todos exdivorciados, 4 o 5 mujeres, transgénero, orgías que hacen. Ellos son los que ponen a opinar del mundo, de la moral, por el amor de Dios. Fue lo que hizo el gobierno demócrata con la administración pasada, el presidente Biden. Kamala Harris tenía todo Hollywood apoyándola, claro, porque si perdía Kamala Harris, el presidente Trump iba a desempolvar y a sacar de la coladera todos los nombres de la isla de Epstein, donde comenzaron los políticos y senadores norteamericanos a violar niñas de 15, 16 años, de 13 años, y nadie los tocó. ¿Por qué? Porque Hollywood financiaba y cubría a todos estos políticos, porque ellos mismos son los que están involucrados en este mundo tan sucio en que estamos viviendo. Y ahora se les voltea todo, ¿verdad? Y de una forma inusitada, de una forma incomprensible, de una forma milagrosa, pierde el Partido Demócrata. A Kamala Harris la apoyaba Hollywood, la apoyaban todos los medios de comunicación, la apoyaban todos los más millonarios del mundo, la apoyaba la ONU, la apoyaba la Organización Mundial de la Salud, la apoyaba el Foro Económico Mundial, la apoyaba la Agenda 2030, la apoyaba el globalismo, tenía todo de su lado. Y de repente, ¡pum!, no sale ella y sale otra persona que está a favor de la familia, en contra del aborto, en que ya no se hagan operaciones transgénero, en que los niños ya tengan el permiso de sus padres para cambiarse de sexo, y viene una revolución total que el diablo odia, y que el diablo está en contra de todo aquello que favorezca a la familia. Pero ahora ya lo comprendemos, porque tenemos la Biblia. Pero antes, Trump tiene cara de Rottweiler, no voy a votar por él. Papacito, no vas a votar por la cara que tiene, sino por la agenda. Aprende a ser político y ciudadano. Obama tenía cara de simpático y de empático. Hugo Chávez era lo más chistoso que hay, le caía bien a todo mundo. Si estamos buscando gente simpática, votar por su cara, qué equivocados estamos, no hemos madurado como ciudadanos. Votamos por la agenda. ¿Qué agenda tienes? No me importa que te vistas de Cepillín. ¿Qué agenda tienes? ¿A favor de qué estás? Si estás a favor de la familia, voto por ti. Pero ¿qué desinformación del mundo?
Yo estuve en una reunión en Miami y me dijeron una vez, por favor, que acompañara a un pastor en una ciudad de Estados Unidos, porque iba a platicar con más de 60 pastores latinos en Estados Unidos que iban a votar por Kamala Harris. Me dice el pastor, ¿qué les digo? Le dije, diles que se arrepientan. Pero es interesante porque comenzamos a ahondar en este asunto y me dice, mira Armando, le dije, ¿cómo? O sea, no entiendo, de veras son pastores, me dijo, más de 60 pastores latinos que quieren votar por Kamala Harris. ¿Y cuál es el problema? El problema surgió que comenzó a difundirse en Estados Unidos la narrativa y en el mundo entero, cuando entre Trump va a sacar a todos los ilegales de Estados Unidos. Y más de la mitad de los pastores latinos en Estados Unidos son ilegales. Vamos a seguir esta línea de lógica elemental. Entonces yo soy pastor, si entra Trump me van a sacar. Pero es una mentira, vuelvo a repetir, eso no fue lo que dijo Trump. Lo que dijo Trump fue que entraron más de casi 1,2 millones de inmigrantes, y ahí los que entraron de ilegales venían grupos terroristas como Hezbollah, venían de Irán, venían de Hamas para infiltrarse a Estados Unidos. Y cuando él dijo que iba a sacar a la mayoría de ilegales, nunca dijo que los que ya estaban trabajando, como los que trabajan en jardinería, lavando los coches, los que están haciendo un trabajo completamente honesto, a esos no los van a deportar. Van a deportar a aquellos que tengan antecedentes, que habían estado en la cárcel, que puedan realmente demostrar que tienen tiempo más de 15 o 20 años trabajando en Estados Unidos. Tú eres pastor, no tienes por qué preocuparte. No, el ICE no te va a sacar. ¿Por qué? Porque va a respetar tu trabajo y hay misericordia de parte del gobierno. Pero si difunde esto, no investigan ellos. Y en ese momento yo le dije a este pastor, bueno, si realmente esa es la verdad, ¿qué es más importante? ¿La agenda o mis convicciones como pastor y mi familia? Si yo voy a votar para que no me saquen de Estados Unidos porque soy pastor, y voy a votar al votar por Kamala Harris, le dije a este pastor, diles que van a ser cómplices de asesinato por los abortos. Porque la agenda de la demócrata son 100% a favor del aborto. Y si votas por ella vas a ser cómplice de las cirugías transgénero, de los abortos, de los divorcios, de sostener la agenda LGTB que desfilen encuerados en las calles. El momento en que tú estás votando por un partido que tú sabes el trasfondo, te haces cómplice inmediatamente, como dice el dicho de Tlalnepantla. Tanto mata el que bata la vaca como el que estira la pata. Pero no fue aquí el dicho, ¿verdad? El Islam ha crecido como ustedes no se imaginan, y su influencia en Europa es absolutamente abrumadora. Nada más en Inglaterra hay más de 35 ciudades donde los alcaldes, aquí les llamamos presidentes municipales, son musulmanes. Francia y Alemania están llenos de millones de musulmanes. Muchos huyeron, la guerra en Siria, la guerra civil, comenzó en el 2011, y huyeron de Siria y de Irak, entraron por Grecia, España, y han venido, ¿verdad?, a invadir completamente Europa. Y no han venido a ayudar a las naciones, han venido a institucionalizar, a declarar, a establecer, a implementar la ley Sharia donde quiera que ellos entren. Hagan de cuenta que llegaron aquí a Tlalnepantla y llegaron un grupo de 10 o 15 musulmanes. Bueno, con mucho gusto, les damos amistad a coreanos, a todo el mundo, ¿verdad? Como Estados Unidos es un país completamente políglota, es un país, es internacional, ¿verdad? Hay de todas las naciones del mundo. ¿No? Eres chino, vienes a trabajar con mucho gusto, chino, japonés, alemán, hay trabajo para todos, pero no vengas a imponernos que nosotros que tenemos los fundamentos judeocristianos, que quieras que cambiemos nosotros nuestras tradiciones, nuestra perspectiva del mundo, y a la fuerza, si no lo queremos, nos quieran matar.
porque es la única religión que obliga a que acepten el Islam bajo pena de muerte. Y una mujer que abandone el Islam siendo musulmana está condenada a que la maten a pedradas. En 1979 vemos, ¿verdad?, cómo se espantó el mundo cuando el ayatollah Khomeini de Irán toma la embajada de Estados Unidos con 54 rehenes por 444 días. En ese tiempo muy pocos sabían del Islam, muy pocos, y casi nadie entendía sus verdaderos motivos. ¿Por qué ese odio contra Estados Unidos y el cristianismo? ¿Por qué? El segundo incidente se llevó en 1993, cuando el World Trade Center fue sacudido por una bomba por musulmanes extremistas, y otra vez no había explicación por qué sigan atacando Estados Unidos o iglesias cristianas o matando cristianos o judíos también en Europa. Y el tercer incidente, cuando el Islam ya comenzó a darse cuenta el mundo de que, oye, espérame tantito, aquí este grupo está bastante peligroso, fue el 11 de septiembre del 2001, cuando 19 extremistas musulmanes árabes tomaron 4 aviones comerciales. 2 los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, 1 contra el Pentágono, y otro, el cuarto avión, no pudo llegar a la Casa Blanca porque iba dirigido a estrellarse contra la Casa Blanca, pero los pasajeros del cuarto avión, de alguna forma heroica, ¿verdad?, se levantaron, agarraron a los terroristas, pero el avión se tuvo que estrellar, no pudieron evitar matarse junto con los terroristas. En este tercer incidente ya, el del 11 de septiembre, se vislumbró que era una declaración de guerra del mundo islámico en contra de las naciones occidentales, y el presidente en aquel tiempo, George Bush, inicia lo que se llamó la primera guerra contra el terrorismo. Recordamos que fue la época al principio del siglo en que nos encontramos, que comenzaron a mandar ya aviones en contra de Irak, en contra de Saddam Hussein, que quiso invadir Kuwait y que querían otra vez el control ya quería Saddam Hussein convertirse en el líder del mundo musulmán. Finalmente lo encontraron en un pozo de 3 metros de profundidad, lleno de barbas, lleno de piojos. Los mismos iraquíes, los ciudadanos de Irak, lo ahorcaron y lo juzgaron bajo las leyes de Irak. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el papel del Islam en los últimos días? Y esta es la razón de esta serie. Ya cuando nos damos cuenta que algo está ya muy caliente, como lo que acaba de pasar en Siria, donde ya todo el mundo está ahorita concentrado en lo que pasó en Siria, de una forma repentina, súbita, inesperada, asombrosamente increíble. En 10 días llegan y conquistan y sacan a Rusia y sacan a Irán. Esto es un evento que jamás habíamos visto, con la rapidez con lo que sucedió todo. Una dictadura de 50 años de la familia Assad. Este era el tercer hijo, fue el abuelo, el papá y ahora el hijo. 50 años estuvieron de dictadores en Siria. Él sale corriendo hacia Rusia, Rusia se va y abandona su base naval, sale Irán y se acaban Hezbollah y se acaban los grupos terroristas en contra de Israel. Esto es algo que nos sacude, que nos alarma. Por un lado, tiene su lado positivo, lo dije en la primera conferencia, y su lado negativo. Pero ahorita, todo esto que está pasando, Israel no puede confiarse, porque como ellos no tienen palabra de honor, ni ellos nunca dicen la verdad, esto puede convertirse en un avispero que está pavimentando el camino para que el anticristo surja de esa región geográfica, precisamente del mundo. En los próximos estudios vamos a explorar el papel exacto que el Islam va a jugar a la luz de la Biblia en los tiempos finales. Porque desde el tiempo que estamos ahorita hasta la gran tribulación de Jesucristo, el Islam va a comenzar a gobernar el mundo. Sobre todo cuando el anticristo surja, porque el anticristo va a ser musulmán. No lo sabías, ¿verdad?
Yo creí que era judío, hermano. Bueno, hay muchas versiones, interpretaciones, porque en Génesis 49 dice una profecía: la tribu de Dan será como serpiente que salta sobre el caballo. En Daniel capítulo 11, versículo 35 al 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso. Eso habla que es judío. O sea, hay 2 o 3 pasajes donde parece que es judío, pero cuando examinas claramente que todos los líderes del Antiguo Testamento, los líderes que ocupan o lo que van a protagonizar el final de los tiempos y el liderazgo de los últimos tiempos, a este líder se le llama el asirio. El asirio. Isaías 10, Isaías 14, Ezequiel 31, Miqueas 5 del 4 al 5. En fin, recorremos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que de dónde sacamos, ¿verdad?, que Putin iba a ser el que iba a encabezar la guerra de Gog y Magog, cuando Rusia ni siquiera aparece en los Estados Unidos. Me adelanto muchísimo a esta serie. Rusia y Estados Unidos van a caer más rápido de lo que nos imaginamos. Europa se va a quedar sin papá ni mamá, solitos. Gas, auxilio, help. ¿Y a quién le van a gritar ayuda? Al Medio Oriente. El Medio Oriente va a brindarles el gas que Europa necesita para sobrevivir y el petróleo, y entonces se van a juntar 5 naciones musulmanas con naciones musulmanas también de Europa, o por lo menos mitad musulmanas, para formar un G10. De acuerdo a Daniel capítulo 12, los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor. Cuando se forme este G10 y se unan 5 naciones de Europa y 5 en Medio Oriente, de una de ellas surge el anticristo, y el anticristo surge de lo que era la antigua Babilonia. Comienza en Génesis 10 Babilonia, es la segunda nación más importante después de Jerusalén, y termina la Biblia con Babilonia. Comienza con el líder, el primer rebelde del mundo, Nimrod, babilónico, y Babilonia en el Antiguo Testamento era Irak, Siria y el Líbano. Irak, Siria y el Líbano, o la Mesopotamia, que es la tierra entre 2 ríos. Eso es lo que es la Babilonia, y es lo que forman ahorita Irak, Siria y Irak. Son las 3 naciones. De esas 3 naciones, de esa zona geográfica, surge el anticristo. La primera torre de Babel la hicieron en Irak. Abraham fue llamado, ¿de dónde? De Irak, de esa zona también. La civilización donde comenzó, en el Medio Oriente, en esa zona geográfica, y del punto donde comenzó, es un ciclo que tuvo la historia humana, termina donde nació la civilización. La Tercera Guerra Mundial se llevará a cabo en la tierra de Israel, con las naciones musulmanas en su último intento para derrocar a los judíos. Los judíos van a ser traicionados por el Mahdi, el famoso anticristo para nosotros, y entonces va a tener que venir Jesucristo con todos nosotros para combatir con todos los ejércitos del anticristo, y nosotros establecer el reino milenial o el reino mesiánico en este mundo contigo y conmigo. Si tú tal vez esta tarde tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y venir a la cruz de Jesucristo. Veamos nosotros entonces de qué forma vamos a comparar los tiempos bíblicos con las enseñanzas del Corán. Esto es asombroso, y vamos a hacer descubrimientos y revelaciones que van a desafiar nuestras enseñanzas tradicionales, como los que creíamos que Rusia iba a dirigir la invasión contra Israel. Cuando Rusia, de alguna forma, me adelanto también, o va a mandar una bomba ya, está tan arrinconado Putin, igual que Irán. Está tan arrinconado Putin, lo mencioné ayer en el desayuno. Putin no tiene infantería, Putin no tiene aviación, tiene submarinos y el poder nuclear del mundo entero. Putin no se ha atrevido a usar las armas nucleares, porque si las usa contra Ucrania, aunque no pertenece a la OTAN, Ucrania, la radiación
invadiría Polonia, Rumanía, Alemania, las naciones que están en la OTAN, y entonces todas las naciones de la OTAN entrarían en contra de Rusia. Y él es demasiado inteligente, no ha perdido la cabeza en este sentido para adelantarse a autodestruirse como ruso. Pero el que sí lo va a ser el que se encuentra ahorita en la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden. Ahora que sucedió el papel en las elecciones que ganó el presidente Trump o los republicanos, Kamala Harris huyó a Hawái. Ahora, hace una semana, Assad huyó a Rusia. Y ahorita la Casa Blanca, el cuartel de la nación más importante del mundo, que maneja todavía el dólar y el petróleo, en los últimos casi 75 años, la Casa Blanca ahorita está vacía. Solamente el presidente Biden ya ni siquiera asiste a la Casa Blanca, va por acá y va por allá. Y él insiste en que lo único que permanecería en la guerra, permanecería en el poder los demócratas, es con una guerra. Y hace 4 días le ordenó a Zelensky, el presidente de Ucrania, lanza misiles en contra de Moscú. Él está provocando una guerra, porque si hay una guerra, él se queda más tiempo como presidente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. De aquí al 20 de enero, escúchenme muy bien, de aquí al 20 de enero del año que entra, que es cuando entra el nuevo presidente, de aquí al 20 de enero el mundo se encuentra a la orilla de un abismo. No sabemos qué puede pasar este mes y los primeros 20 de enero. Van a ser los días más trágicos que hemos vivido hace muchísimos siglos, los más peligrosos en que el mundo se ha enfrentado. Y por eso les estoy gritando, vuélvanse a sus familias, pídanle perdón a Dios, arrepintámonos de lo que tengamos que arrepentirnos, porque esto está a punto ya de volar. Jesús ya viene por nosotros, como puede ser ahorita saliendo, puede ser mañana, no sé, una semana, pero esto se está precipitando con una rapidez. El Titanic, el barco se está hundiendo, sálvese el que pueda. Quiero terminar con este ejemplo. Antes del Titanic hubo otro barco muy importante que se comenzó a hundir, pero en ese barco iban 25 muchachos cristianos. Dicen que pertenecían al grupo, la organización de Salvation Army. Entonces el barco se comenzó a hundir y una muchacha que traía un salvavidas estaba ya nadando y vio a un hombre que se estaba ahogando. Y se quitó el salvavidas la muchacha, como de 20, 25 años, y le aventó el salvavidas al hombre que se estaba ahogando. Y el hombre que estaba ahogando le dijo a la muchacha, ¿pero por qué me hace el salvavidas? Sálvate, tú estás más joven. Y ella le contestó, es que yo ya sé a dónde voy a ir y usted no. Y si le doy el salvavidas, Dios le está dando tiempo para que se arrepienta y me siga después. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los amigos. Esta muchacha tenía asegurado su salvación. Digo, no tengo miedo de morir ahogada. Pero usted, si usted se hubiera muerto ahogado y no le doy salvavidas, usted se va al infierno. Tómelo esto como una mano misericordiosa de Dios para que tenga tiempo para arrepentirse. ¿Estás tú seguro también que si tú te murieras hoy mismo, te vas al cielo? Dios te da la oportunidad en esta tarde de perdonarte de tus pecados. Es que usted no sabe lo que yo he hecho. He matado 20 personas, he abortado 10 niños, he sido traficante, he sido homosexual, he sido esto. No importa lo que tú digas que eres, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El ladrón junto a la cruz era borracho, parrandero, jugador, asaltante, todo lo que le puedas poner al ladrón junto a la cruz. Y Jesucristo le dijo a la hora de la muerte, es el único ejemplo en la Biblia, el único ejemplo de una persona que se salva antes de morir, para que no estés confiando que, no, pues ya que vaya yo en la ambulancia y comienzas a unir, ahí le pido perdón a Dios por mis pecados. Tú no te burlas de Dios.
Dios te va a contestar y te va a decir, yo te di la oportunidad hace un mes, ahorita ya no te puedo dar la oportunidad. Es cuando oyes mi voz, no te endurezcas. Y hoy Dios te está hablando y te está diciendo que esta oportunidad que hoy te da, tú no sabes si mañana amaneces, ni yo tampoco. Cuando oigas su voz, ven a Cristo, ven a Él, que te va a recibir con los brazos abiertos, y todos tus pecados y todas las maldades que tú hayas hecho van a ser completamente enviadas al oriente y al occidente. Y así como están tan distanciados el oriente y el occidente, Dios nunca se volverá a acordar de nuestra vida pasada. Nunca, jamás. Un ejemplo grandísimo es, ¿sabías que se convirtió el Chapo? ¿Cómo es posible que esa? Sí, se convirtió. ¿Qué? ¿No te gustó? Se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos perdona cuando no lo merecemos. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, a mí siendo perseguidor y asesino de cristianos, yo maté cristianos, yo Pablo, que después convertí en apóstol, Dios me llama y me perdona para que yo sea ejemplo de los que también habían de creer en Él. Porque si me perdonó a mí, también a ti te puede perdonar. Porque Él en la cruz pagó exactamente lo que nosotros no podíamos jamás lograr con nuestras buenas obras. Esto se llama la gracia. Y en esta tarde Dios te dé esa gracia si vienes a la cruz. Oremos. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva. Que eres tú, Jesús, que venciste la muerte, venciste el pecado y venciste a Satanás. Y ahora nos ofreces resucitado una vida igual que la tuya, resucitada, cuando muramos, o tal vez antes, cuando vengas por nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Simplemente, en este momento, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida. Ya no quiero ser igual. Sé que yo no tengo el poder para cambiar. Por eso vengo a abrazar tu cruz, porque creo que en esa cruz derramaste tu sangre preciosa para perdonar toda mi vida pasada y darme el poder de vivir la corta vida que me queda con tu poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y por ello, Jesús, mi Señor Jesús, entra a mi corazón. En este instante te reconozco como mi Salvador, que nunca podré jamás hacer nada separado de ti. Dame esas fuerzas que no tengo. Dame ese poder que no tengo para cambiar mi manera de vivir. Por eso vengo a ti, para que tengas misericordia de mi pecador. Te doy las gracias por tan grande salvación, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera
de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.